Cuando yo estoy pensando en una inversión inicial, no es solamente el servicio que voy a dar al principio, el producto que voy a desarrollar. Cuando hablo de inversión inicial y yo ya arranco con el proyecto, yo necesito tener planificado por lo menos un año de saber cómo va a ser mi flujo de fondos. Es decir, bueno, entonces, nuevamente, buenas tardes. Vamos a arrancar entonces con el tema, esto que nos proponemos ver, que es un poco de finanzas, que vamos a ponerle onda a la clase. Yo sé que para muchos es un tema que dicen, uy, qué plomazo ver todo este tema de números y de facturación y de cobranzas y de pagos, pero bueno, la verdad es que es necesario. O sea, para ordenarnos un poco, lo que vamos a ver es saber cómo planificamos cuando yo estoy empezando con un proyecto, cuando yo estoy viendo un emprendimiento, digo, a ver, ¿cómo hago en el tiempo para saber si este proyecto es rentable? Porque voy a hacer una pequeña presentación mía por el tiempo. Les comenté mi nombre, voy a poner aquí el slide. Mi nombre es Mónica Dumas. Yo siempre digo, soy de base contadora. Empecé, me recibí de contadora muy joven, pero después me di cuenta trabajando, como yo empecé trabajando en industria, justamente, esto me ayudó un montón, porque yo todo lo que estaba viendo en la facultad lo veía en la fábrica, ¿no? En la industria de alimentos, empecé en la industria del café, y eh, me empecé a dar cuenta después, con el tiempo, que lo que pasaba dentro de las empresas, claro, en las empresas grandes no tienen el tema financiero, ¿no? Pero sí había otro tema que tenía que ver con los vínculos, como pasa en las amistades, en la familia, en las relaciones y demás, en todo tipo, digamos, de sociedad, de alguna manera. Es decir, que nosotros cuando estamos encarando un proyecto, uno de los temas que también tenemos que ver es cómo arrancamos este proyecto. Y muchas veces pasa, muchísimas veces pasa, que cuando empezamos el emprendimiento, generalmente empezamos ¿con quién? Con amigos, con familia y demás. Y no prestamos atención las habilidades que tenemos, si estamos, digamos, tenemos la aptitud para llevar adelante el proyecto con el rol que nos toca. Entonces, volviendo para salir de este slide, eh, soy de base contadora, pero me dediqué un poco más después en la parte humanística, más allá que después me preparé en algunas otras áreas, pero esto de ver el tema de vínculos, qué es lo que pasa dentro de las sociedades, no es solamente la parte económica. Hay muchísimo que tiene que ver con el tema de cuáles son los roles de cada uno de nosotros dentro de ese emprendimiento, cómo nos relacionamos, por qué, qué es lo que pasa que a veces se traban, la información no sale, no es la comunicación suficiente y demás. Un tema importante para aquellos que justamente, creo que aquí hay muchos emprendedores, no pude seguir leyendo, ahora voy a prestar atención a la clase, por eso no puedo seguir leyendo los chats, pero Rocío me va a estar avisando si hay algún punto importante para levantar antes de abrir las preguntas, es que prestemos atención cuando estamos arrancando un emprendimiento. Por supuesto, siempre empezamos con esto, con amigos, con conocidos, si los roles que tenemos cada uno funciona. Voy a contar un pequeñísimo caso. Yo todos los casos que pongo y los que vamos a ver acá son casos reales. O sea, con trabajo. Yo trabajo desde con empresas grandes, con multinacionales, porque asesoro, en este momento estoy externa, asesoro a industrias que tienen que ver con alimentos y trabajo un montón, soy mentora de muchos emprendedores y de pymes. Entonces, eh, caso típico que está en una empresa, está el papá, donde toda su familia y ese negocio se fundó en base a ese abuelo que primero creó ese negocio, después le sigue el hijo, y resulta que este señor me llama, por ejemplo, para hacer una auditoría, era una pyme que para hacer una auditoría, entonces me decía algo como que, pero Mónica, ¿a usted le parece que yo estoy poniendo a mi hija en el mejor lugar de la empresa? Ni a mi mujer le doy ese cargo. ¿Dónde está la hija? En la caja, en tesorería, donde maneja todo el dinero, donde tiene la responsabilidad de cobranzas y de pagos. Y ella no sabe valorar, y ella fue al colegio privado gracias a esta empresa, gracias a mis padres y demás, etcétera, etcétera. Ese es el papá.
Cuando uno escucha a la hija le pregunto qué es lo que pasaba, porque ella siempre estaba con una cara así de C, ¿no? Con mala cara todo el tiempo, estaban perdiendo clientes, atendían mal a los clientes. Entonces cuando le pregunto qué es lo que le pasa, ella me dice, mira, a mí nadie me preguntó si yo quería estar en la caja, yo quería ser bailarina. Y esto que parece como un cuento que es real, a veces cómo afecta en los proyectos el tema de que estamos eligiendo a las personas no por las habilidades, sino por la confianza. Y a veces eso con el tiempo está bueno para arrancar, pero después tenemos que revisar. Bueno, no se asusten, no es una clase de autoayuda, entonces arrancamos ahora sí, es como hacer el warming up para ahora sí arrancar con la parte de finanzas. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver entonces? Yo quiero contarles que en estos slides ustedes tienen tal vez más teoría para dejarles a ustedes para que después lo puedan leer más tranquilos. Voy a correr acá. ¿Y qué es lo que vamos a ver entonces? Un segundito, acá. No me está avanzando, así lo ponemos en directamente contenido y yo voy a hacer, okay, así vemos mejor. ¿Qué es lo que vamos a ver en este webinar? Vamos a hablar de presupuesto económico, de precios, punto de equilibrio, que es algo especial que vamos a tener en cuenta para cuando nosotros armamos un proyecto y es recontra mega importante determinarlo, lo vamos a ver de manera simple, y el cash flow, que es el presupuesto financiero. Como son varios temas, la verdad que son temas que en realidad, esto en la universidad, yo soy profesora de universidad, además de contadora, y tengo determinadas materias, esto en sí, cada uno de estos temas es una materia, así que vamos a tratar de digamos, tocar estos temas de manera más integral. Ustedes recuerden que este es como un taller de alguna manera para ver integralmente cómo armar este proyecto, ya sea desde el punto de vista económico y financiero. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar con presupuesto económico. Yo aquí les puse como unos principales puntos, como unas ideas disparadoras de en qué tengo que pensar cuando yo arranco con un proyecto. Con un proyecto, con un emprendimiento, con una nueva línea de producto, lo que fuera. Siempre me voy a dirigir, cuando digo proyecto, es lo mismo que hablar de emprendimiento. Vamos a hablar vamos a pensar, cuando estamos planificando, porque de esto se trata esta clase, de planificar, de presupuestar, cuánto dinero necesito y en qué momento. Entonces vamos a hablar de inversión inicial y capital de trabajo. Ya voy a explicar qué es cada cosa. Cuando yo arranco con un proyecto, es importante que conozca el universo de costos que voy a tener. Ya sea costos, ya sea inversión en bienes, ahora voy a explicar un poco más, pero por favor, antes de arrancar el proyecto, ¿cuál es la inversión inicial que tengo que hacer en este emprendimiento? Pensar a quién va dirigido el producto o el servicio, cuál va a ser mi demanda, ¿no? ¿A quién estoy dirigiendo? Porque muchas veces me dicen, Mónica, yo no sé cómo calcular las ventas, ahora vamos a hablar de cómo planificar las ventas, yo no sé cómo calcular las ventas. Bueno, primero tenemos que saber mi producto o mi servicio a quién va dirigido. ¿Cómo voy a llegar a ese público? ¿De qué manera? ¿Cuál es mi demanda? Entonces, primero pensar, ¿no? Lo que estamos haciendo, recuerden, en el paso de planificar. Esto es antes de empezar el proyecto. ¿A qué público quiero llegar? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cuáles son mis costos? Ahora vamos a ver esto. ¿Cómo voy a financiar mi proyecto? Empezar a pensar, a ver, lo que yo vendo, cuando lo cobre de mis ventas, porque no siempre cobramos, vamos a ver las ventas en el momento que las tenemos que cobrar. Mi proyecto se autofinancia o yo voy a necesitar ayuda externa para financiar mi proyecto? Es decir, a través de préstamos bancarios, a través de financiarme a través de mis proveedores, etc. Tengo que conocer quiénes son mis proveedores, qué van a ser mis proveedores, a cuánto tiempo tengo que pagarles. Vamos a ver un slide específico, precios es todo un tema, pero vamos a ver rápidamente cuál es la estructura de un precio. ¿Cómo pongo? Porque otras de las preguntas me dice Mónica, ¿cómo pongo mi precio de venta? ¿No? Lo principal, ¿es rentable mi proyecto? Recordemos que cuando estamos hablando de un proyecto propio, nuestro sueldo, vamos a llamarle sueldo, nosotros vivimos del emprendimiento. Entonces la rentabilidad del proyecto, y voy a hacer mucho foco en esto,
porque a veces empezamos a mezclar los gastos personales con el proyecto. Nosotros vivimos de la rentabilidad del proyecto, de lo que quede de utilidad. Entonces, tengo que saber si mi proyecto es rentable. Y un punto importante es, ¿en qué momento comienzo a recuperar la inversión? ¿Qué significa esto? Yo pongo entrada $10.000 en un proyecto, y ya lo vamos a ver, una cosa es armar los estados de resultados y que todos los meses me dé ganancia. Ahora, que todos los meses me dé ganancia, no quiere decir que yo haya recuperado la inversión inicial. Entonces también lo importante que tenemos que ver y que conocer es en qué momento recupero la inversión inicial. Muy bien, empecemos entonces con los pasos de planificación. Planificar es poner en una línea de tiempo, lo pongo de esta manera. Yo quiero contarles que como no conozco a todo el público, lo trato de explicar de una manera que sea lo más simple en el sentido de entender. Si bien es técnico, el lenguaje que utilizamos es simple para que todos los participantes podamos, digamos, entender y seguir la clase. Por supuesto que pueden poner en el chat las dudas o en el slide que dijo Ro, ahí van a estar escribiendo las dudas, pero, y por favor, sin problemas y sin cuestiones de decir, Mónica, no me acuerdo cómo se saca un porcentaje. Acá ninguno de nosotros tenemos vergüenza de decir, no me acuerdo de esto. Yo estoy para ayudarlos y para que ustedes se lleven herramientas para llevar a cabo la planificación. Entonces, lo que vamos a hacer cuando decimos planificar, ponemos en una línea de tiempo nuestras ventas y nuestros costos asociados. ¿Qué es el presupuesto económico? ¿Qué es esto que estoy hablando, ¿no? Dice, vamos a definir, disculpen que voy a bajar, voy a achicar esto, a ver si puedo. Ahí está, correr un poco. Voy a minimizar. Un segundo que me sale, ahí está. Entonces, ok. Dice, permite calcular antes de empezar el proyecto cuánto dinero se necesita y si el proyecto va a ser rentable. Esto es importante. Cuando yo voy a empezar un proyecto, yo necesito saber cuánto dinero necesito. Después vamos a ver en qué momento lo necesito, que es el financiero, y si el proyecto va a ser rentable. Ese es el objetivo del presupuesto económico. Entonces, para esto vamos a presupuestar todas las ventas, mes a mes, y todos los costos totales en relación a esas ventas. Y después vamos a determinar resultados mensuales y anuales. Esto significa, cuando estoy armando un presupuesto, es cuánto vamos a vender y cuáles son mis costos. Y acá es un punto súper importante, más allá de ver ahora la planificación. Por favor, yo voy mencionando cosas como la clase es corta, y tenemos 1 hora y son muchos los puntos, por eso digo estos tips, ¿no? Porque después al trabajar con emprendedores me van como surgiendo estos temas y por favor, cuando hablamos de ventas y de costos, muchas veces lo que pasa en los proyectos es no tenemos en cuenta el universo de costos. Entonces, vamos a prestar atención, además, por supuesto, de todo lo que estemos viendo acá, es cómo determinamos nuestros costos. De poner todo el universo de costos que nos lleva para, digamos, formalizar, para llevar a cabo, para ejecutar el emprendimiento que estamos haciendo. Bueno, muy bien. Proyecto de ventas y costos, aspectos importantes a tener en cuenta para planificar. Hablamos de inversión inicial, capital de trabajo, ahora voy a explicar qué es. Proyección de ventas y costos y la rentabilidad esperada, que es lo que nos interesa. ¿Qué es la inversión inicial? Son todos los fondos necesarios para comenzar el emprendimiento. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy pensando en una inversión inicial, yo tengo que calcular, ahora vamos a ver un ejemplo cortito de un mini negocio, no es solamente el servicio que voy a dar al principio, el producto que voy a desarrollar. Cuando hablo de inversión inicial y yo ya arranco con el proyecto, yo necesito tener planificado, por lo menos por lo menos un año de saber cómo va a ser mi flujo de fondos. Es decir, a ver, Mónica, decímelo en español. Cuando hablamos de inversión inicial y ahora vamos a hablar de capital de trabajo, necesito saber con anticipación toda la suma de dinero que yo voy a necesitar hasta que el proyecto empieza a generar ganancias por sí solo. Entonces, ejemplo, que muchos de aquí son
creo que son de e-commerce, muchos de aquí, así que esto lo conocen. Tengo que invertir, por supuesto, en un site, en un sitio web, tengo que invertir en el desarrollo de algún software, tengo que invertir en comprarme una computadora, tengo que invertir en redes sociales y no sé y voy a ver cuánto tengo que gastar o invertir, perdón, en este tema de publicidad. Todos estos temas que parecen menores, no está bueno que surjan después que arranco el proyecto. ¿Por qué? Porque justamente como a veces no tenemos esta capacidad de financiamiento, una vez que arrancamos, después no podemos estar en el segundo mes, bueno, ya no tengo más plata, es decir, resulta que no tuve en cuenta que tenía que desarrollar el sitio web o que tenía que tener un software y ahora la plata no me alcanza. Por favor, entonces, todos los fondos que implican hasta que el proyecto empieza a autofinanciarse, a funcionar por sí solo. Voy a pensar, por supuesto, cuáles son mis fuentes de financiamientos. ¿Van a ser mis ahorros? ¿Tengo que salir a pedir plata, un préstamo bancario? ¿Cuáles van a ser mis fuentes de financiamiento? Capital de trabajo es un tema recontra importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos a suponer que nosotros tenemos una suerte, arrancamos con el emprendimiento y vendimos todo, y sobre todo que ahora es online, facturamos un montón, vendimos un montón, pero resulta que se empiezan a trazar las cobranzas. Es decir, cuando yo quiero empezar a cobrar, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, vendo un montón, pero resulta que no están habiendo los ingresos de eso, del producto de eso que yo vendí. Entonces nosotros tenemos que tener como ese colchoncito de dinero, ¿para qué? Para cubrir aquellos compromisos a corto plazo. Entonces acá dice que el emprendimiento para poder operar requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, materiales, depende si estoy hablando de productos o servicios, ¿no? Hasta que el emprendimiento se autofinancie. ¿Qué significa esto? Yo tengo que tener este dinero a disposición, estos fondos, hasta que empieza el giro del negocio por sí solo. Yo empiezo a cobrar todo aquello que vendí. Generalmente miren, es muy raro cuando uno arranca con un proyecto, con un emprendimiento, que uno realmente cobre todo lo que está vendiendo, porque tal vez no nos conocen, ni hablar en este momento, que a veces hay corte de cadena de pagos, hay cortes, hay quiebres en la cadena de pagos, más allá del tema COVID y el tema pandemia, es más allá. En Argentina pasó siempre esto. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar, capital de trabajo es los fondos necesarios para cubrir las obligaciones a corto plazo hasta que el proyecto empieza a autofinanciarse por sí solo. ¿Qué significa autofinanciarse? Que yo voy a vivir de las cobranzas. ¿Está bien? Que yo puedo empezar, ya empiezo el giro del negocio a poder cobrar lo que estoy vendiendo. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, objetivo principal que vamos a ver cómo se arma el presupuesto económico es saber si el proyecto es rentable. El objetivo básico es cuantificar las ventas y todos los costos. Muy bien. Primer paso que vamos a hacer, ahora vamos a verlo, para determinar un presupuesto económico es proyectar las ventas, es decir, cuánto vamos a vender y a qué precio. Proyectar los costos variables y fijos, ahora voy a explicar qué es esto, o sea, el universo de costos variables y fijos, determinar la rentabilidad y punto de atención para esto que no me quiero olvidar. Cuando estamos planificando, o sea, previo al inicio del proyecto, por favor, vamos a preparar más de un escenario. ¿Qué significa esto? Miren lo que pasó, por ejemplo, extremo, la pandemia, ¿no? El 2020 parece que pasó así como quedó en un paréntesis. Pasamos del 2019 como al 2021. Entonces, cuando yo digo más de un escenario es porque en Argentina incluso por un tema hasta si yo estoy trabajando con un servicio que lo tengo que importar, con un insumo que lo tengo que importar, y por ejemplo, traban las importaciones. Entonces, ¿cómo? Yo estoy estoy desarrollando un software, y resulta que hay, no sé, algún ítem de ese software o de cualquier proyecto que estoy teniendo que tiene que ver con insumos que vienen de China. Cierran la importación, ¿qué hago? Tenemos que estar preparados, entonces siempre cuando planifiquemos, por favor, mínimamente 2 escenarios. Las variables pueden ser N, escenarios pueden ser de inflación,
por favor, inflación siempre, lamentablemente en Argentina lo tenemos que hacer. ¿Qué pasa si yo no puedo importar el insumo que necesito para mi proyecto? Lo otro es qué pasa si el proveedor, estoy trabajando con un único proveedor, ¿qué pasa si el proveedor desaparece? Con esto me refiero cuando hablamos de más de un escenario. Yo voy a seguir igual avanzando, cuando miro así, miro el tiempo, porque tenemos varios temas, y ok, estaba leyendo, perdón, el chat. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Cómo se calcula esto? Vemos ahora como la teoría rápida y ahora vamos al ejemplo. ¿Cómo se calculan las ventas? Las ventas, siempre hablamos en línea de tiempo, ahora lo vamos a ver, siempre es precio por cantidad, P por Q. Ventas es unidades vendidas por el precio de venta. Unidades, ¿qué son? Pueden ser horas, kilos, litros, lo que me diga. Sí, en mi caso, que servicios son horas. Pueden ser kilos, pueden ser unidades, pueden ser clientes, las unidades pueden ser clientes, pueden ser abonos, etc. Lo que sí les pido, por favor, es que la misma unidad que utilizamos siempre tiene que ser parejo para todo. Es decir, si ponemos en ventas unidades que son abonos, los costos son relacionados con los abonos. No puede ser uno abono, el otro hora, el otro kilos, el otro litros. Vamos a elegir la unidad en la cual vamos a planificar y eso lo respetamos. Ventas, precio por cantidad, costos, ahora vamos a hablar un poco de son los costos variables, lo que me costó hacer ese producto por la cantidad que voy a vender. Esto no es la contribución marginal, ya voy a explicar qué es, le restamos los costos fijos y el resultado de la empresa. Miren, yo acá les voy a mostrar la fotografía, este es como sería el mini resultado final de lo que tenemos que planificar en el año, y ahora después con un ejemplo voy a explicar un poco más cómo armamos todo esto. Este esquema que estamos viendo aquí, esto es un estado de resultados, es un presupuesto económico, es decir, tenemos las ventas, a las ventas le restamos los costos variables, los costos que tienen que ver con estas ventas, ya voy a explicar un poco más de esto. Nos da la contribución marginal, que también lo voy a explicar un poquitito más adelante, y le restamos los gastos fijos. Para avanzar un poquitito, costos variables y fijos. Los costos fijos son aquellos costos que los tenemos todos los meses, independientemente si nosotros facturamos o no facturamos. Ejemplo, la luz, expensas, alquileres, sueldos, impuestos, etc. Yo venda o no venda, ese gasto lo tengo todos los meses. Celular, lo tengo todos los meses. Sin embargo, los costos variables son aquellos costos que tienen que ver directamente con el producto. Por ejemplo, la materia prima, ahora vamos a ver un caso si compro remeras, las remeras, el packaging, el viático para ir a buscar esa remera, todos esos costos variables. ¿Por qué? Porque los costos variables son directamente proporcional al producto. ¿Qué significa esto? Que si yo no estuviese produciendo, si no estuviese vendiendo ese servicio, ese costo no lo tendría. Sin embargo, los costos fijos, por más que yo venda o no venda, son gastos de estructura, los tengo igual y son mensuales. Los costos variables son unitarios, los costos fijos son mensuales. Esquema que vamos a trabajar en esta planificación de un año. Vamos a poner todas las ventas, esto que estamos viendo acá, las ventas. Vamos a restarle los costos variables de esas ventas y vamos a restarle todos los costos fijos que tenemos en el mes. Siempre estos estados que vamos viendo de resultados o presupuesto económico es mensual. Una pregunta puede ser, Mónica, ¿esto lo puedo hacer para un presupuesto puntual? Claro, por supuesto. También me permite determinar, mira, yo quiero vender nada más, tengo que pasar un presupuesto de un servicio puntual. Lo mismo, aplico igual. Esto aplica para todos los rubros de la empresa, aplica para un proyecto, aplica para una unidad. En mi caso, me salió una auditoría en Mendoza, que me encanta ir a Mendoza porque tengo mi familia, además de que uno se puede tomar un vinito en Mendoza, yo tengo mi familia allá, familia de mamá vive en Mendoza, entonces, ok, tengo que pasar entonces el costo, el presupuesto de una auditoría en Mendoza. Yo voy a calcular aéreos, el hotel, etcétera, etcétera, y todo esto lo armo para esa auditoría específica en Mendoza, o para mis estados mensuales. Voy a chequear por las dudas que tengo el chat, a ver si tengo... ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, están diciendo que
por las dos vamos bien. Entonces, este es el esquema que vamos a respetar en la línea del tiempo. Yo acá, no se asusten, les voy mostrando como una fotografía para ver cómo lo vamos a armar, cómo se arma la planificación. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, esto es por años, pero ustedes lo pueden hacer por mes. Lo que yo sugiero que esto lo hagan por lo menos, por favor, para los emprendedores, aunque sea a un año. Mínimo, mínimo a un año. ¿Cómo voy a planificar? Voy a planificar poniendo las ventas, le voy a restar los costos, siempre el esquema es igual. Le resto los gastos fijos, ahora después explico por qué las amortizaciones que significan, y de esta manera determino el resultado. Para aquellos que tributan impuesto a las ganancias, se le resta el impuesto a las ganancias, pero el esquema de proyección es siempre el mismo. Ventas, le resto los costos variables, después le resto los costos fijos y me da el resultado. Vamos a un ejemplo para ver cómo armamos esto de la venta y del costo. Muy bien, vamos a nuestra primera venta. Empezamos con el práctico para entender un poco qué es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Idea de negocio simple, un negocio súper simple. Compro remeras en mayorista, le agrego unos adornos y luego las vendo. Punto. Ese es todo el negocio que vamos a analizar ahora. Voy al Eleven, yo digo el Eleven porque yo doy clases en zona norte y mis alumnas no me permiten decir el 11, me dicen, Mónica, por favor, entonces me quedó grabado. Yo sé que por aquí hay algunos alumnos, no los he podido saludar, pero algunos exalumnos que para mí es un orgullo que me hayan pedido estar acá y bastante que me están bancando, entonces ahora ya son profesionales y que se ve que hicieron repasar un poco alguna clase, así que bueno, después los saludaré, pero sé que hay algún exalumno que está repasando todo esto. Y bueno, y cuando haga clase en zona norte, no me permiten decir el 11, Las chicas me dicen el 11. Entonces voy al 11, compro remeras en un mayorista, le voy a agregar adornos y lo vendo. Ese es todo mi negocio. Ok, datos. Compro 100 remeras a 150 cada una, 100 bolsitas de tachas, que es lo que le voy a poner a cada remera, me sale 25 pesos cada una. Para ir a comprar las remeras tomé un remis de 200, que me salió 200 pesos, consumí un refrigerio, 300 pesos, y por otro lado, tengo el abono de un celular de 600 pesos. Repasamos los datos, 100 remeras a 150, 100 bolsitas de tachas que va una por remera, nos tomamos un remis, un viático, tenemos un refrigerio de 300 pesos y por otro lado el abono del celular. Muy bien. Primer punto, ¿cómo calculamos el costo de esas remeras? Y cuidado con esto, fíjense que el costo de la remera no es esto, las 100 remeras, 150 cada una, o la remera más la tacha. Vamos a calcular el costo de toda la partida de estas remeras. Entonces, calculamos primero siempre precio por cantidad, tenemos las remeras 100 unidades por 150, 15.000, las tachas 100 por 25, lo que estamos haciendo es calculando el costo unitario, primero el costo total para determinar el costo unitario, tomamos el remis, el refrigerio, quiere decir que esta partida a nosotros nos costó 18.000 pesos. ¿Cuál es el costo unitario? Variable de estas remeras, cada remera dividido 100, cada remera nos sale 180 pesos. Por otro lado, vamos a dejar el abono del celular, a propósito que es el gasto fijo, 600 pesos. Repito rápidamente, ¿por qué es fijo? Porque yo venda o no venda la remera, el celular lo tengo igual. Sin embargo, por ejemplo, si tengo dudas si es un costo variable o fijo, si yo no hubiese tenido que ir al Eleven a comprar las remeras, este gasto de aquí no existiría, es variable, el remis. Cuando hablamos, chicos, de variables y fijos, no significa fijo que permanece el importe sin aumento. Fijo es contablemente lo conceptual. El concepto del gasto está todos los meses. La luz, todos los meses. Monotributo, todos los meses. Alquileres, todos los meses. En ese sentido es fijo, son gastos de estructura. Entonces, costo unitario de la remera 180, abono, el celular 600 pesos. El precio de venta en este caso se los doy yo, es dato.
300 pesos. Vamos a armar entonces nuestro primer estado de resultados, suponiendo que en el primer mes vendemos 4 remeras. Y acá hago un punto de atención porque muchas veces, a veces cuando trabajo con emprendedores, amigos de la pyme me dicen, no, le digo, ¿cómo calculas el precio vos? Porque me dicen, Mónica, no puedo ser. Yo me la paso trabajando. Escúchame, si yo agarré el material esto, la remera, lo multipliqué por 3 y lo vendí, le estoy sumando el 300%. Es imposible que a mí no me dé ganancia. Si le estoy cargando un 300%. Esa no es la forma de determinar la ganancia. Porque depende los costos que yo tengo. Entonces, que yo tenga un precio de venta 300 y que a mí la remera me cueste 180. Esto aplica a todos, ¿eh? Pongo un ejemplo de remera para que lo hagamos más gráfico. No significa que tengo ganancias con la remera. Todo depende de la cantidad de remeras que venda conforme a los gastos fijos. Señores, ¿cómo armamos entonces el estado de resultados? Ventas. Cantidad por precio. 4 unidades, estoy vendiendo 4 remeras. Recuerden que los estados de resultados son mensuales. 4 por 300, 1200, siempre precio por cantidad, P por Q. Costos variables, 4 remeras, siempre respeto la misma cantidad. Cuando yo estoy restando los costos variables, siempre tomo la misma cantidad de ventas. Cuidado acá, yo no estoy restando las 100 remeras, porque tengo stock. Para sacar el estado de resultados, yo pongo la misma cantidad que estoy vendiendo en costos variables, el resto de los costos variables. Vendemos 4 remeras a 180, 720, nos da una contribución marginal de 480, ya voy a explicar qué es. El abono del celular lo pago, es fijo, es mensual. ¿Y qué está pasando acá? ¿Qué pasaría si yo sigo vendiendo todos los meses 4 remeras? Nada más. A ver, aunque sea, quiero leer en el chat. ¿Qué pasaría si, a ver si alguien me contesta, qué pasa si en este negocio seguimos vendiendo, podemos estar vendiendo nada más que 4? Pilar dice quiebra. No llegas al punto de equilibrio, muy bien, pierdo plata. Muy bien, perfecto. Entonces, si nosotros seguimos vendiendo 4, fíjense que la contribución marginal de la remera, que le voy a explicar qué es positiva, porque 300 menos 180 da ganancias. Sin embargo, tenemos gastos fijos. Vamos a avanzar con el ejemplo para entender después lo que es la contribución marginal. Ahora pongo el ejemplo vendiendo 5 remeras, una unidad más. Fíjense, vendiendo 5 remeras, recuerden que esto lo que estoy armando es como armar el presupuesto económico, es armarlo como lo que tengo que hacer todos los meses. Vamos a suponer que este fuese el mes 2. Entonces el mes 2 proyecté vender 5 remeras, otra vez precio por cantidad, costos variables, 5 por 180, la cantidad por el costo unitario, contribución marginal, le resto los costos fijos, ¿y qué pasa en este mes? 0. Es decir, estamos en punto de equilibrio. ¿Qué significa punto de equilibrio? Es cuando las ventas equiparan los costos totales. Es mega importante que nosotros en nuestro proyecto, en nuestro negocio, conozcamos cuál es nuestro punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque lo que nos permite conocer es cuánto es lo mínimo que tenemos que facturar para cubrir los costos totales. Todos nosotros tenemos que saber cuál es nuestro punto de equilibrio. Es decir, el mínimo que yo tengo que facturar para cubrir los costos totales. Fíjense en este negocio. Vendiendo 5 remeras, yo cubro los costos totales. ¿Qué me dice esto? Que ahora vamos a ver. Que vendiendo una remera más, yo empiezo a tener ganancias. También lo que me permite ver el punto de equilibrio es a partir de qué unidad o qué cantidad, a partir de qué cantidad de facturación yo empiezo a tener ganancias. Entonces, vemos el ejemplo vendiendo 6 remeras. Hacemos el mismo esquema, precio por cantidad, esto se repite igual. Fíjense el resultado que da acá. ¿Qué es este resultado de 120? El resultado este de 120
acá el cursor, el resultado de 120 es la contribución marginal. ¿Por qué? La contribución marginal es la utilidad real del producto, es el precio de venta menos el costo variable. ¿Por qué se llama contribución marginal? Porque es lo que contribuye cada producto a cubrir los costos fijos y la utilidad. Fíjense que esta utilidad que tenemos acá de 120 no es más que la contribución marginal de la remera número 6. ¿Por qué? Porque con las 5 remeras que yo ya vendí, cubrí ¿qué cosa? Cubrí los costos totales. Entonces, a partir de la remera número 6, yo empiezo a tener ganancias. Y es la ganancia de una remera. En este caso, incluso no haría falta, si todos los precios estuviesen fijos, y yo le dijera, a ver, ¿cuál es el cálculo si yo tengo que vender 10 remeras más? O sea, 15 remeras o 16 remeras. No haría falta recalcular todo esto, porque lo que tengo que hacer es tomar la contribución marginal de cada remera por las restantes que me queden. Porque yo sé que con 5 remeras yo ya cubrí los costos totales. Entonces, las otras 5 es multiplicar el 5 por la contribución marginal. Es decir, todo lo que venda por encima del punto de equilibrio va directamente aquí a la ganancia. Simplemente yo acá le pongo un slide simple, porque punto de equilibrio así lo vemos como rápido. Yo estoy como apurando un poco por el tema de que quiero dar todos los temas. Después recuerden que vamos a estar abiertos a las preguntas. Punto de equilibrio, ¿cómo determinar el punto de equilibrio? Les doy una fórmula simple, simplísima. El punto de equilibrio les cuento que se puede determinar hasta por despeje, por fórmula de despeje. Entonces, ya dijimos que es el punto donde las ventas igualan a los costos variables y fijos. Una fórmula simple para calcularlo es costos fijos dividido precio de venta unitario menos costos variables unitarios. Miren, en este ejemplo, para ver cómo llegamos al punto de equilibrio, dijimos que la fórmula era costos fijos dividido precio de venta unitario menos costos variables unitarios. Los costos fijos son 600. 600, me voy a parar en la fórmula, 600 aquí dividido precio de venta 300 menos 180 da 120. 600 dividido 120 da 5. Entonces, con esta fórmula tenemos las unidades en punto de equilibrio. También otras fórmulas que se puede terminar en ventas y demás. Pero les doy una fórmula simple para que puedan tener el cálculo de punto de equilibrio. Voy a abrir un minuto el chat por si vamos bien. Ok. Avanzamos entonces. Miren, acá les puse como para que tengamos idea cómo se planifica esto en el tiempo. El Excel es un gran aliado, yo lo amo, para mí no, es como, yo no, incluso no he conocido muchos informes de gestión, mire que he trabajado en empresas, pero la verdad para mí como la tabla dinámica y como el Excel, para análisis de gestión no he encontrado algo que lo supere, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo estados de resultados proyectados 3 meses. Ustedes lo que van a hacer cuando decimos un año es tomar esto, mes 1, 2, 3, 4, los 12 meses, proyectarlo en un año. Por favor, yo sé que muchas veces, como hay poco tiempo, Mónica, ¿cómo hago para calcular las ventas? Yo no sé cómo sé cuánto voy a vender. Estamos planificando. Tenemos que estimar de alguna manera la demanda, tenemos que estimar de alguna manera cómo vamos a vender. Y cuidado, si ponemos que vamos a vender cada mes, vamos a repasar que lo que si no cumplimos lo que vendimos, ¿qué es lo que está pasando? Tampoco es sentarse e inventar. Miren, cuando trabajaba en empresa, yo me sentaba con el director de marketing, con el director de comercial y decía, bueno, ok, presentame el plan de ventas y me lo firmás. Se lo hacía firmar, porque era un compromiso para cumplir con objetivos, más allá que después cobren los bonos por objetivos o no. Entonces, vamos a poner en el Excel, esto es fácil, digamos, es más fácil trabajarlo en Excel, es poner las ventas proyectadas todos los meses y después de manera anual. En este caso, yo separo de esta manera, este es un caso,
es un cliente esto, pero están miles. Por ejemplo, en este caso sí le separo el costo variable de la mercadería, las comisiones sobre venta, porque las comisiones de ventas son variables, porque es porcentaje sobre ventas. Ingresos brutos, en el caso que paguen, que tributen el 3%, el porcentaje que sea, es variable. Si a ustedes les es complejo separar ingresos brutos, lo ponen aquí abajo como un gasto fijo, no hace falta. Yo desde el punto de vista de gestión, para mí ingresos brutos, como es directo sobre la venta, como es un porcentaje, es variable. Ahora, para los que están en provincia, en el interior, sé que hay de otros países, no sé cómo será ya, no recuerdo, no repasé bien los países que estaban participando, pero sí recuerdo que hay de Venezuela. Por ejemplo, para aquellos que paguen impuestos fijos, supongamos en capital está el régimen simplificado de rentas, de ingresos brutos. Bueno, ahí no va a ser un porcentaje, en este caso es 3% sobre la venta, va a ser un importe fijo, lo podemos poner acá abajo. Por eso yo acá pongo el total de costos variables. Entonces, ventas menos costos variables tenemos la contribución marginal y aquí le restamos todo el universo de gastos fijos. Punto de atención, por favor, acá, mega importante. Empezamos a trabajar en la casa de papá y mamá. O empezamos a trabajar en la casa de un amigo que nos sponsorea, amigo, amiga, novio, novio, que nos sponsorea. Qué suerte para aquellos que puedan ser sponsoreados. En mi caso quiero contarles que nunca me sponsorearon. Esposo sí tuve, pero nunca me sponsorearon, para lo cual me fue más fácil en ese sentido determinar cuántos gastos tenía y ventas y demás porque no tenía sponsor. Pero vamos a suponer que ustedes tienen la suerte que arrancan el proyecto que los están sponsoreando. Es decir, empiezo a trabajar en la casa de mi novio, de mi novia, de mi papá y mamá, etc. Cuidado cuando voy a armar los precios y cuando voy a planificar. No pago la luz, no pago internet, no pago impuestos, no pago alquileres, pero resulta que cuando salimos de la casa de papá y mamá, o qué sé yo, esas cosas de la vida, nos separamos de los amigos, de los novios, etcétera, novios, lo que fuere, resulta que tenemos que empezar a pagar nosotros el alquiler, la luz, internet, etcétera, etcétera. Entonces, atención, por favor. Por más que nosotros estemos trabajando en un lugar donde no sepamos cuánto se paga la luz, voy a agarrar la boletita de luz o la voy a mirar por internet. Me salen, ustedes disculpen, yo sé que el público acá es bastante más joven, a mí me sale esa cosa, me delata un poco la edad. Casi más cuando arrancamos la clase les iba a decir, tengan la calculadora a mano, yo quiero contarles, si hay alumnos acá de la facultad saben, yo no permito utilizar celular en mis clases, sí tienen que tener calculadora o el Excel, una de las dos. Entonces, agarramos la facturita o la miramos en el PDF y voy a decir, a ver, ¿cuánto pagas de luz? ¿Cuánto pagas de internet? Y voy a proporcionar una parte al producto. ¿Y por qué les digo esto? Porque otra cosa que vi en los emprendedores. Cuando salimos de la casa de papá y mamá, por suerte porque creció el proyecto, pero pará, Mónica, yo ahora resulta que tengo que pagar internet, la luz, etcétera, etcétera, y yo no puedo cambiarle el precio al cliente ahora. O lo mismo pasa con el IVA, ¿no? Que el IVA teóricamente, en definitiva, pagamos un diferencial de IVA, pero bueno, ese es otro tema. Cuidado con esto, atención con esto. Por más que estemos trabajando en casa de papá y mamá, de quien fuere, y no estamos pagando los servicios, por favor, vamos a asignarle un porcentaje y lo vamos a poner. ¿Está bien? Porque ahora vamos a ver en precios, forma parte del precio de venta. Ok, entonces, tenemos los estados por mes 1, mes 2, mes 3. Otro punto de atención aquí es que a mí me dé ganancia este mes no significa que yo recuperé mi inversión inicial. Ese es otro punto. Por ejemplo, acá tenemos 64 millones, esto está en miles, 64.000 el primer mes, 84. Vamos a suponer que yo en este proyecto puse 500.000 pesos, y esto está en pesos. Vamos a suponer que yo puse 500.000 pesos. Fíjense, ¿tuve ganancia todos los meses? Sí, tuve ganancias. ¿Recuperé los 500.000 pesos? No, todavía no. ¿Y por qué es importante, chicos, que sepamos a partir de qué momento empezamos a recuperar nuestra inversión inicial? Porque cuando nosotros estamos buscando inversores, alianzas estratégicos,
alguien que quiera invertir en nuestro proyecto, lo primero que te va a preguntar esa persona es, ¿en qué momento? A ver, ¿vos querés que yo ponga plata, que yo inyecte plata en el proyecto? ¿Y en qué momento lo recupero? ¿En qué mes? ¿En cuántos años? Entonces, una cosa es la rentabilidad del mes y demás, y otra cosa es la recuperación del proyecto. Estoy viendo que son 8 menos 10, así que voy a tener que acelerar para llegar. Vamos a avanzar un poco más rápido para llegar al tema de cash flow, que es recontra importante. Bueno, resumen armado, estados, resultados proyectados económicos, estimar inversión inicial, capital de trabajo, planificar las ventas y los costos, estimar rentabilidad. Recuerden, por favor, preparar más de un escenario y, por supuesto, monitorear mes a mes el cumplimiento del proyecto. Es decir, comparo, ¿no?, lo que yo proyecté con lo que pasó en la vida real, lo comparo y digo, bueno, a ver, ¿qué pasa? Y me pregunto también, ¿qué pasa si no estoy cumpliendo con los objetivos? Estoy poniendo objetivos altos, no estoy pudiendo vender, etc. Rápidamente, estructura de precios. Vuelvo a repetir. Esto, cada tema que doy es una materia. Ustedes acá están teniendo una noción integral de un proyecto. ¿Se imaginan que si yo pudiese explicar la universidad o los 5 años de universidad en una hora, me contratarían hasta, no sé, de China, Dubái y demás, ¿no? Etcétera. Bueno, ok, ¿cómo se compone un precio de venta? El precio de venta tiene que incluir los costos totales, o sea, los costos variables, y ahora voy a hablar de este punto, que es mega, recontra, importante, y nos olvidamos siempre, que yo no lo puse a propósito en las remeras, ahora voy a hablar de esto. En nuestros costos, el precio de venta se compone de los costos totales y del markup, de la ganancia, del margen de ganancia. Entonces, primero determinamos los costos, como determinamos para la remera, y después le hacemos un markup, la ganancia. Punto importante, nuestras horas. Cuando yo hablé en este punto, este costo en realidad está incompleto. Lo hago a propósito acá esta parte para simplificar el ejemplo. ¿Qué nos estamos olvidando acá? Nuestro tiempo. Nuestro tiempo tiene costo, pero Mónica, soy yo la dueña del emprendimiento. No pongo mi tiempo porque soy yo que me dedico a ir a buscar las remeras y yo las coso y las pongo en el paquetito o pego las tachas. Momento, nuestro tiempo es costo, eso no es ganancia. Y para hacernos una idea mayor de esto la pregunta es, ¿y si yo en vez de ponerme a trabajar en estas remeras voy y me busco otro trabajo, cobro un sueldo? Se llama costo de oportunidad. Cuidado, señores, el costo, nuestro tiempo aplicado al proyecto es costo, eso no es ganancia. Por eso separamos, por ejemplo, en mi caso, que yo facturo horas, el precio del valor hora tiene un porcentaje de ganancia, pero mis horas que yo estoy trabajando, por ejemplo, si me llama este famoso cliente, ojalá, vieron que dice que los sueños se cumplen si uno habla sobre eso, vamos a suponer que próximamente me llaman de Dubái y tengo que ir a auditar una empresa de petróleo y demás, yo tengo que preparar, invertir tiempo en ese informe que tengo que presentar en esa auditoría. Ese tiempo que yo estoy invirtiendo para preparar, ese tiempo es costo, no es ganancia. Así que, resumiendo, por favor, punto de atención. Cuando nosotros determinamos nuestro costo, cuidado con el tiempo de ustedes. Pregunta que siempre me hacen con esto. Mónica, ¿cómo saco mi valor hora? ¿Cómo determino mi tiempo? Miren, sugerencia rápida, porque estamos con tiempo ya más que justo. Sugerencia rapidísima. Primero, me comparo con otra persona, si tenemos un rubro similar. Lo más simple, ¿qué pasaría si yo tengo que salir a contratar a una persona para hacer mi trabajo? ¿Cuánto le pagaría? ¿O cuánto me cobrarían porque ir a buscar al Eleven las remeras? Pongo este ejemplo para hacerlo simple, ¿no? Lo mismo aplica para servicios. Quiero decir, para los que trabajamos en servicio, que siempre tenemos, en servicios tenemos más costos fijos que variables. Variables pueden ser los viáticos nada más. Pero por favor, la forma de determinar el valor hora, si no lo conozco, me comparo. Si yo tengo que salir a contratar a una persona,
Mónica, no sé cuánto le pagaré a una persona. Bueno, se fijan, hay los diferentes gremios que tienen, que les dicen incluso cuáles son los, si uno entra en los diferentes gremios, ustedes pueden tener cuál es un sueldo básico y de ahí calculan una hora. Son todos disparadores de idea, pero por favor, dentro del costo, nuestro tiempo, el valor hora de nuestro tiempo lo tenemos que colocar. Cuidado con eso, ¿eh? Porque además si no lo hacemos nosotros, lo tiene que hacer otra persona y lo tenemos que pagar. Muy bien, avanzo un poco más con precios. ¿Qué incluye el precio? Los costos variables, los insumos y materiales, los viáticos. Por favor, esto, las horas nuestras, mega importante porque la mayoría se olvida de poner el tiempo, costos fijos proporcional y el markup. Ejemplo mega simple, pero lo hago a propósito para que les quede cómo es la composición de un precio. Que después en economía nos preguntamos, ¿quién pone el precio? ¿Lo ponemos nosotros o lo pone el mercado? ¿No? Nos comparamos con el mercado, porque si también yo determino un valor hora de auditoría, $5.000, me van a decir, bueno, no, para dejar que acá en Mendoza, si me voy a Mendoza, consigo una contadora que me lo hace por 1.000 pesos. Entonces, ejemplo acá, tenemos para composición unitario, ponemos todos los materiales, fíjense las horas de diseño, le sumamos todos los costos y a eso le sumamos el total de costos 70, el markup, o sea, la ganancia, y esto da el precio de venta. Una vez que determinamos el precio de venta, por supuesto nos comparamos para ver si podemos competir en el mercado. Bueno, quiero pasar al cash flow. Yo sé que están habiendo preguntas, pero prefiero por lo menos terminar. Salvo, Rocío, lo que te pido es que me avises si hay alguna pregunta que sí está trabando por ahí todo. Te pido que me avises, si no yo sigo avanzando para terminar con el material. Entonces. Moni, perdón. Genial. Sí, Juan, está ok eso que me estás diciendo y gracias por la pregunta que viene muy bien. Cuando nosotros podemos ponernos, y voy a volver acá rápidamente a este, a ver, si nosotros, ay, perdón, que me pasé el estado de resultados que quiero rápido, recuerden que yo dije que nosotros vivíamos de esto. Miren, vamos acá. Como nosotros vamos a vivir de este dinero, que este es nuestro sueldo, si no podemos como determinar las horas, o si tenemos como retiros mensuales, que ya es nuestro sueldo, por llamarlo de alguna manera, lo ponemos acá. O sea que además de los sueldos, si nosotros estamos contratando personal, lo que sí, como una vez en una clase de, bueno, yo doy clases en el IAE, que es una universidad de negocios, un emprendedor me dijo, Mónica, ¿podemos poner el concepto de retiros emprendedores? Ok, y entonces me quedó siempre grabado eso, podemos poner como gastos fijos, retiros emprendedores, y entonces lo ponemos acá. Juan, perfecto, está así, quiere decir que lo estamos teniendo en cuenta para nuestro precio, lo ponemos ahí. Y entonces, en el precio unitario, cuando volvemos al precio unitario aquí, ¿dónde va a estar esa incidencia de nuestro sueldo? Va a estar acá. Dentro de los fijos proporcionales, de esa suma de gastos fijos, estamos teniendo nuestro sueldo. Así que gracias, Juan, porque viene muy bien esa pregunta. Bueno, pasamos al cash flow entonces. Hasta ahora, lo que hemos visto es en el mes cuánto facturamos y cuáles son nuestros costos. Lo que no vimos es la parte financiera, es decir, en qué momento empezamos a cobrar aquello que vendimos y en qué momento tenemos que pagar los compromisos que tenemos. Bueno, voy a ir un poco más rápido acá porque esto después ustedes lo pueden leer. La definición de presupuesto financiero es la estimación de ingresos, o sea, un poco, la presentación el planteo es distinto al económico. Vamos a poner en una línea de tiempo, es como si fuera la caja, los ingresos por cobranzas y le vamos a restar los pagos. Ya no nos fijamos si es costo variable o fijo, o sea, todo lo que sea ingresos van a ser las cobranzas o inyección de capital, aporte de socios, préstamos bancarios, y le vamos a restar todo lo que sean pagos. Es ingresos y salida de fondos. Es el criterio de lo percibido, ahora vamos a ver. Es distinto. El presupuesto económico se llama el criterio de lo devengado. Imputo a cada mes la facturación y los costos. En el financiero, que es el más importante de todos, voy a colocar
cuando esté planificando el movimiento de fondos. ¿Cómo se pone esto? ¿Cómo se calcula? Recordamos que estamos planificando. Entonces, en una planilla vamos a colocar, también en Excel, en ingresos todas las cobranzas, es decir, aquello que vendí, cómo estimo, ahora quiero ver un ejemplo rapidísimo porque estamos con el tiempo súper agotado, vamos a colocar las cobranzas de aquello que vendí, y abajo tenemos las cobranzas, perdón, y abajo vamos a tener todos los pagos que tenemos, costos fijos, variables, impuestos, si compramos bienes, es como la caja, es movimiento de fondos, por eso se llama cash flow, ¿no? Flujo de fondos, es la caja. Y lo que nos da como saldo final es el saldo inicial siguiente. Bueno, rápidamente, ¿qué compone cash flow? Otra vez, por parte de ingresos tenemos los cobros de las ventas, ingresos por crédito, por ejemplo, si pedimos un crédito, si tenemos un plazo fijo y estamos retirando dinero, aporte de socios. En el caso de salidas de dinero tenemos los pagos a proveedores, al Eleven, servicios, sueldos, etc. Retiro de dividendos. ¿Cómo se muestra esto? Se muestra de esta manera. Fíjense, tenemos los ingresos, yo acá está por mes, en realidad, chicos, el cash flow es diario. ¿Por qué? Porque es dinámico. Mañana me vence la tarjeta, pasado el seguro, etc. Todos los días el cash flow se va moviendo. Entonces, en realidad acá el ejemplo está mensual, pero la verdad que el cash flow es diario. Vamos a poner los ingresos, vamos a volcar eso que presupuestamos de las ventas, lo vamos a volcar acá. Y así vamos a volcar los pagos. ¿Y para qué nos sirve esto? Para saber en qué momento, por ejemplo acá, nosotros tenemos necesidad de fondos. ¿Por qué yo les había dicho el capital de trabajo? Porque muchas veces, cuando empezamos a vender, las cobranzas no entran en el mes que estamos estipulando. Y entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos sin plata. Y quiero decirles algo, como decía un profesor antes decía el papel aguanta cualquier cosa. Ahora yo les digo a los chicos, miren, el Excel aguanta cualquier cosa. Lo que no puede quedar es negativo. O sea, en números quedan negativos. Pero si yo no tengo plata, no tengo plata. No puedo estar proyectando que voy a pagarle al proveedor, al señor del Eleven, acá, si me está dando negativo. No hay plata. Yo no puedo estar pagando 3.200 si tengo 2.000 pesos. Entonces, no existe el negativo. Lo que hacemos en este caso es pedir un préstamo para que esto nos quede, o una necesidad, o inyectamos dinero y demás, pero nos permite ver entonces en el tiempo cómo se van moviendo los fondos. Yo quiero llegar al ejemplo, el saldo inicial como tenemos acá, fíjense, es como la caja, ¿no? Entra el dinero, sale el dinero por los pagos, saldo final, arranco al otro día con ese saldo inicial y vuelvo a poner. Yo quiero mostrarles rápidamente acá el ejemplo entre el económico y el financiero. Disculpen que vaya más rápido, pero estamos terminando con el horario y por lo menos quiero terminar la clase. Miren el económico, es lo que hablamos recién. El económico, fíjense, facturamos 100.000, costos variables 40.000, tenemos costos fijos 30.000, utilidad de impuestos 30.000. Bueno, ahora no da tiempo para preguntarles. La pregunta es, ¿ese dinero, esa ganancia, la tengo ya en mi bolsillo? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? De cuáles fueron mis plazos de cobranzas de ventas y mis pagos a proveedores. Antes que me olvide, por favor, los porcentajes que ustedes ven acá, este porcentaje, el margen de utilidad, es recontra importante, porque lo que nos está diciendo es, cuando decimos qué significa que tenemos un 30% de margen de utilidad, siempre los porcentajes se sacan sobre las ventas, siempre el 100% en las ventas. Lo que me está diciendo esto es, por cada peso que yo facturo, 30 centavos es ganancia. Este número lo tengo que tener muy rápido en mi cabeza, en mi proyecto. Es, o lo mismo decir, que de mi facturación el 30% me queda en el bolsillo. Ahora lo que vamos a ver es en qué momento me queda en el bolsillo. Yo lo que estoy viendo acá, que este proyecto da ganancia. Fíjense qué pasa si ahora le ponemos las condiciones. Resulta que las ventas no las cobrábamos todo de contado. Cobramos 27% de contado, 40% a 30 días, 40% a 60. Los costos variables teníamos el 50% que lo tenemos que pagar de contado, 50% a 30 días, y los costos fijos son 10.000 por mes. Miren cómo cambia el financiero con el económico. Fíjense en qué momento recién nosotros tenemos la utilidad, que recuerden que nosotros vivimos de la utilidad. En el mes número 3. Y esto siempre y cuando
se respeten los plazos de pago. Este caso lo pongo a propósito así, pero no puede quedar así. Lo que hacemos en este caso es, yo no puedo tener 10.000 en rojo, lo que hago es inyecto acá dinero, pido un préstamo, lo que fuere, y le pongo el costo al mes siguiente, por ejemplo, hago la devolución del préstamo con el interés financiero, con el costo financiero. Y esto me llama lo que es un disparador de atenciones. Si yo no estoy pudiendo cobrar las ventas en el momento que yo estipulé, uno, puse mal mi precio de venta. ¿Por qué? Por la inflación. No es lo mismo cobrar hoy que cobrar en 60 días. El precio es distinto. Entonces, cuando yo estoy haciendo, una propuesta es, una sugerencia, cuando ustedes están ofreciendo un servicio es, mirá, mi precio si me pagás a 10 días es 1.000. Pero si me pagás a 30 días es 1.040. Vamos a suponer que ponemos el 4% de inflación. Entonces, lo que le estoy diciendo es, ¿aumenté el precio? No, no aumenté el precio. Son valores presentes, son valores actuales. Lo que estoy haciendo es, hoy vale 1.000, por la inflación dentro de un mes sale 1.040, en realidad es lo mismo. Porque como hubo inflación, de aquí a un mes, con esos 1.040 tengo la misma capacidad adquisitiva de hoy, 1.000 pesos. Entonces, resumiendo, en el financiero volcamos esto que tenemos en el económico, en el cash flow, lo que hacemos, que es la caja, vamos a volcar en realidad día a día, vamos a planificar las cobranzas y vamos a planificar los pagos. Y si tenemos algún negativo, lo que sabemos es que vamos a tener que poner plata. Por favor, cuando ponemos plata, eso tiene un costo. Bueno, le metí como pata tremendamente, creo que como que me pasé un poco, me parece, voy a sacar el compartir. Aquí te veo, Juan, hola Juan, que es un ya profesional, un ex alumno. Bueno, yo no abrí, entonces vamos a ir, esperen que... Primero, tenemos acá, voy a minimizar esto, que a ver que salí de pantalla completa, y vamos a las preguntas. A ver, comenzamos con las preguntas, entonces, ¿cómo calcularía los costos para servicio, ejemplo, en un community o en un diseño? ¿Estamos bien ahí? ¿Se ve, Rocío? Sí, sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, vuelvo a la pregunta ¿cómo calcularía los costos por servicios, ejemplo, un community o un diseñador en branding? Trato de mirar los tarifarios de Colombia, pero no está especificado. Bueno, entiendo que esta persona es de Colombia o puede ser de cualquier lugar. Lo que te sugiero es que, a ver, primero si no tenés un tarifario, que puedas buscar algún rubro similar y preguntar cuánto se está pagando para un diseñador en branding o para un community, cuánto se pagaría. Entonces, tomá ese ejemplo, porque lo importante es que vos puedas de alguna manera poner el costo del valor hora. No hace falta que sea exacto, porque después lo vas a ir ajustando con el mercado. Lo que no quiero es que lo dejen en cero el valor hora. Entonces, si no hay tarifarios como para tener una base, como me estás diciendo, como que en Colombia tal vez no existe eso, entonces, bueno, nada, te fijas y lo que podés buscar con colegas o consultar en rubros similares, ¿cuánto se pagaría por una tarea similar? Bueno, avanzamos entonces. ¿Qué utilidad tiene que tener una empresa para ser rentable? Bueno, depende, miren, si es un consumo masivo, si yo les dijese, por ejemplo, de una empresa que factura 100 millones, con un 10% ganaríamos un montón. Sin embargo, si nosotros facturamos 300.000 pesos, tal vez tendríamos que tener 30%. Entonces, para saber si es rentable, depende del rubro. No hay como un estipulado, un porcentaje, salvo que sean empresas que trabajan con commodities, pero tiene que ver más con el rubro y qué es lo que estás haciendo. No hay un porcentaje. Y recuerden siempre, por favor, que también esto si es rentable o no, depende de nosotros. Es decir, a mí me sirve el proyecto, yo puedo vivir, como daba recién, 5 millones de pesos. Yo puedo vivir con 5 millones de pesos, porque ahí entonces nos tenemos que replantear o el emprendimiento o buscarnos
un sueldo, digamos, como para ir parejo con el proyecto que tenemos. En un servicio, ¿cómo se saca el punto de equilibrio de los gastos variables? Mirá, en servicios, el punto de equilibrio se saca de la misma manera, porque vos lo que podés determinar es tomar la unidad de horas. No hay mucho costo variable. En servicios no hay mucho costo variable, te vuelvo a repetir, es como en mi caso, es decir, los costos variables que puedes tener son puntuales de un cliente, o si vos pagás, suponte, algún servicio que lo necesitas para dar a ese cliente, pero no hay muchos costos variables. Cuando damos servicios, la mayoría son costos fijos. Así que en realidad lo determinás directamente con la contribución marginal y con los costos fijos. Podés tener algún costo variable, se tiene, por ejemplo, los viáticos, lo que tenés que hacer es un promedio, ¿no? En el tiempo, digamos, por supuesto. Así que tomás un promedio en el tiempo, pero no hay mucho costo variable en servicios. Nuestras horas en un proyecto independiente son análogas a un sueldo y hay que separarlo de la utilidad. A ver, nuestras horas en un proyecto independiente son análogas a un sueldo y hay que separarlo de la utilidad. Sí. Muy buena esta pregunta. ¿Por qué lo tenés que separar? Porque el sueldo que vos estás cobrando por estar en ese proyecto no es ganancia. Vos estás trabajando, vos estás cobrando el sueldo porque estás administrando el proyecto, porque estás trabajando en ese proyecto. No es ganancia, es tu tiempo. Ahora, sin embargo, lo que deja de rentabilidad ese proyecto, esa es tu ganancia. No sé si se entiende, ustedes me ponen ahí si se entendió el concepto. El sueldo que yo recibo por las horas de trabajo, a pesar que vos decís, bueno, pero es para mí ese dinero, sí, pero estás ocupando todo el tiempo. Yo estoy sentada 10 horas en la computadora, vos decís, ¿es ganancia? Es el costo del tiempo que estoy acá sentada en la computadora. Ahora, lo que me queda de ganancia, lo que me queda de rentabilidad del proyecto, esa es la ganancia del proyecto. Bueno, espero haber respondido y si no me vuelven a hacer la pregunta. ¿Cómo se podría calcular o estimar la inflación? Mira, para estimar la inflación, si quiere que les cuente, yo tengo reuniones a veces gubernamentales, por ejemplo, para este año, en principio está estipulado el 29.5. En principio, ojalá tengamos el 29 de inflación, pero yo después le voy a decir a Ro para ver algunos links que pueden entrar. En Banco Central tienen unos indicadores donde ustedes pueden, por ejemplo, para planificar, tanto sea en dólares o en pesos, tienen indicadores para consultar. Después, si Ron me haces acordar, yo les paso cuáles son los links para que ustedes puedan incluso, ahí hay muchas variables y muchos indicadores si yo quiero planificar. Los costos fijos en el caso de proyectos independientes, ¿en qué porcentaje los aplicaría? A ver, los costos fijos en el caso de proyectos independientes. A ver si estoy entendiendo la pregunta. Los costos fijos en el caso de proyectos, ¿en qué porcentaje? A ver si entendí la pregunta. Yo tengo, vamos a suponer, gastos 1000 de gastos fijos, como dije recién 600 de celular, y tengo 2 o 3 unidades de venta. A ver si entendí esto. Vendo remeras y además ofrezco servicio de diseño de moda, servicio de, no sé, no me sale la palabra, quiere decir que yo, dentro de esos gastos fijos, tengo 2 unidades de negocio. Una es vender las remeras y la otra asesoría, por ejemplo, asesoramiento de imagen. Lo que te recomiendo es proporcionar los gastos fijos en función a cómo te incide en la torta de ventas, cuál es la participación de esos productos. Ejemplo, 100% de mis ventas. El 60% de mis ventas se debe a que vendo remeras. El 40% de mis ventas es asesoramiento de imagen. ¿Cómo imputo los gastos fijos? 60% de mis costos fijos a las remeras, 40% al asesoramiento de imagen. No sé si era esa la pregunta, me la vuelven a hacer. Disculpen que hago como rápido, pero fue un tema tiempo, ¿no? ¿Cómo haces para proyectar, o sea, para llegar a un número X de supuestas ventas para el mes? Bueno, un poco lo que les decía, hay que determinar demanda, chicos. Acá sí o sí lo que tienen que estipular es, otra vez,
¿A quién le quiero vender? ¿Cuál es el target? Por ejemplo, rápidamente, ¿cómo se hace estimación de demanda? Muy rápidamente, lo que estoy diciendo es simple, ¿eh? Yo quiero vender remeras para mujeres en el barrio de Recoleta. Edad, target, de 15 a 30 años. ¿Cuántas mujeres hay en Recoleta de 15 a 30 años? X mujeres. Bueno, ¿a cuántas puedo llegar yo? Por redes, porque me conocen, porque llamo por teléfono. Voy achicando, achicando, achicando y determino mi demanda. Y de alguna manera yo tengo que saber que puedo llegar a esas mujeres para vender las remeras. Esa es una forma, saber cuál va a ser mi público y de qué manera llego al público que voy a hacer. Determinar cuál es mi demanda, mi público. Si hacemos home office, ¿tenemos que calcular los servicios? Sí. Perfecto. El home office, esto que tenemos, la luz, que bueno, ahora se ve poco porque se cayó la luz y yo digo sin encender las luces, pero bueno, la luz, internet, tenemos los mismos gastos. Lo estamos aplicando, miren, el razonamiento es, ahora estoy aplicando todo esto a mi empresa, a mi trabajo, a mi emprendimiento. Si yo no estuviera acá, tal vez la luz estaría apagada. Entonces, hoy estoy utilizando la luz. Ustedes disculpen que le hablo con ejemplos absurdos, pero lo hago a propósito para que se comprenda. El tiempo que estoy utilizando ahora de internet y de la luz es aplicado al proyecto. Lo voy a proporcionar. No entendí por qué de 180 sumándole 600 de celular fijo, el costo ideal sería 300. No, no, no. No, el precio de venta 300 se los di yo como dato. Ahí no estábamos calculando precios. En el ejemplo está bien la aclaración. Fue dato los 300 pesos. Los 300 pesos fue dato. El 600 también es dato. Entonces yo les mostré un ejercicio, pero no es que llegamos al costo ideal de 300. El 300 era el precio de venta. ¿Cuál es la diferencia entre margen y markup? Margen se puede referir a varios. Margen se utiliza como más general, por ejemplo, margen de utilidad, margen de contribución, es como el margen es el porcentaje, el gap que tenemos, ese porcentaje. Y el markup es lo que nosotros recargamos como ganancia. Entonces, yo puedo hablar de un margen de contribución marginal, como vimos en un ejercicio, de un 25%, 40%, no me acuerdo, puedo hablar del margen de ventas, margen de costos, es porcentaje. El markup es recargar sobre el precio para obtener el precio, para obtener mi ganancia. Costos unitarios. ¿Dentro de qué costo estaría? No llegué a anotar. Los costos unitarios serían los costos variables, que como lo determinás es, tomás, como viste que vimos de las remeras, el total de costos variables de lo que vos estás trabajando, por ejemplo, fui al Eleven, volví, el viático, el refrigerio, todo eso son costos variables. Tomás todo ese universo de costos y lo dividís sobre esa partida. Si mañana, por hacer un ejemplo, volvés al Eleven a salir otra partida, volvés a armar otros costos variables. En realidad esto se hace promedio en el mes, lo estoy haciendo como muy puntual para que sea más gráfico, ¿no? Pero así determinás los costos variables unitarios. Tomás el universo de costos variables y lo dividís por la cantidad de unidades o de horas o lo que fuere. Creo que no tenemos más preguntas. Lo que yo quiero ver es en el chat, porque veo que acá por el chat, bueno, ahí creo que está, no sé si vimos, no sé si vos viste, bueno, gracias por los halagos. Rocío, ¿vos viste alguna otra pregunta por aquí? Bueno, muchas gracias. Gracias. Lo importante, ahora quiero cerrar igual con algo la clase, no sé si quedó algo pendiente. Yo no vi nada más en el chat. Ok, ok. Bueno, entonces, como ya estamos terminando la clase, primero estamos muy como sobrepasados, pero miren, yo sé que son muchos temas que hemos visto. Lo importante para mí es que ustedes se lleven herramientas para que puedan realmente, por lo menos, conocer cuál es la rentabilidad del proyecto, tener en cuenta todos estos aspectos y lo que les deseo con todo mi corazón, Dios quiera que más adelante, por lo menos de aquí a un año, así pasa todo esto, empiecen a escribirme, escriben a Code House, agradecemos a Code House que este taller fue gratuito gracias a ellos, así que agradecido y yo estoy muy agradecida de compartir y poder darles apoyos a ustedes.
que ustedes nos escriban después contando, Mónica o Core House, a todos, a Rocío y además, no sabés la rentabilidad que está teniendo mi proyecto. Así que ojalá, para mí es recontra importante que a ustedes les sirvan estas herramientas. Estoy a disposición, yo siempre digo esto, yo tengo, como doy muchas clases, me gusta la parte de docencia, tengo muchos alumnos, a veces tardo un poco en contestar, pero siempre a la larga termino contestando, pero sobre todo esta Core House que ustedes ahí a través de Rocío pueden canalizar. Así que gracias primero a Core House, porque gracias a ellos estamos aquí, y de mi parte, ojalá que no haya sido un plomazo la clase, espero que les haya gustado, y les deseo realmente lo mejor, que tengamos muchos emprendimientos y que puedan vivir de eso y que les traigan muchas retribuciones, porque en definitiva todo lo que queremos hacer es ser felices. La verdad que por eso trabajamos todos para poder ser felices. Así que bueno. Coder House.